los temas que tocan para esta clase. Primero, recomendarles que si no se han registrado en la clase de Classroom, tienen que hacerlo. Y obligatoriamente tienen que contestarme el formulario. Si no me contestan hasta el miércoles, lastimosamente el mismo Classroom los va a eliminar. ¿Ya? Es que es una manera de que estemos los que somos y somos los que estamos. Porque hay muchos más en el WhatsApp de los inscritos. Entonces, esos son piratas, pues, ¿quiénes serán, no? Bien, pero ya vamos a ver eso poco a poco, cabalmente haciendo el filtrado en el Classroom, ¿ya? Los que no me contesten hasta el miércoles su formulario, automáticamente el Classroom los va a eliminar. Por favor, chicos, se los estoy comunicando, porque es la única forma de que llevemos bien nuestra materia. Bien, entonces, para cuestión de la lista, le voy a pedir que, yo sé que cuestan los megas, no cuestan mucho tampoco, bueno, lo que vamos a hacer, voy a volver a silenciar porque varios se han conectado, por lo menos unos 15 minutos que estén con la cámara para la cuestión de la lista, ya es importante eso, porque yo tomo lista. Bien, entonces comenzaríamos la clase. Atención, queridos jóvenes, vámonos para allá. Primero, recomendarles nuevamente que tienen que registrarse en el Classroom, tienen que contestar el formulario y tienen ya que ir resolviendo el primer práctico, el trabajo práctico número 1. ¿Ya? Entonces, recordemos que nosotros en clases anteriores ya hemos estado hablando de los conceptos, así que vamos a repasar muy rápidamente lo que vimos, aparte de los sistemas de fuerza, sistemas concurrentes, no concurrentes, etcétera. Estas tres cosas que son sumamente importantes. Un sistema está en equilibrio y el diseño de elementos de equipo, de máquinas, se hace con los elementos en equilibrio, aunque después vayan a trabajar en movimiento. Entonces, estas condiciones son que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales que actúan en el sistema, la fuerza de trabajo, la fuerza de reacción, etcétera, den una sumatoria de 0. La sumatoria de las fuerzas verticales, igual manera, fuerza de trabajo, fuerza de reacción, en fin, en el elemento, la sumatoria de verticales 0, y la sumatoria de momentos respecto a un punto en el plano, igual a 0. Importantísimo. Otra cosa, la simbología. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase anterior esta para fijar claramente, apoyándonos con el sistema cartesiano, para nosotros cuál sentido va a ser positivo de una fuerza y cuál va a ser negativo de una fuerza? Y para esto tomamos obviamente como referencia tanto el eje de abscisas como el de ordenada, o más familiarmente conocido por nosotros como el eje X y el eje Y. Entonces, una fuerza como esta que estoy marcando empuja hacia la derecha, va a ser para nosotros fuerza horizontal positiva, o por el contrario, negativa, según el sentido de numeración que tenemos en el sistema cartesiano. Y también en el sentido vertical, si la fuerza, como es un vectorial, tiene un sentido hacia arriba, va a ser fuerza vertical positiva, o viceversa, o al revés, perdón, negativa, sí, también tomando en cuenta el sistema cartesiano. Y los momentos, si el momento que es fuerza por distancia, al tener el punto que está bloqueando, digamos, el desplazamiento de una fuerza, hace que la fuerza tienda a girar en sentido horario, pues el momento va a ser positivo, y por el contrario va a ser negativo si fuera al revés. Entonces, a ver. Bien, entonces con eso que les acabo de decir, se lo voy a mostrar un poquitín acá. Ahí está compartido. Sumatoria de fuerzas 0, horizontales, sumatoria de verticales 0 y sumatoria de momentos respecto a un punto en el plano 0. Eso es lo que habíamos visto. Bien, ahora, como en toda materia, como en toda rama de la ingeniería, uno tiene que saber de las bases que son el sustento, como los cimientos en un edificio, ¿no es verdad? En una edificación. Y para nosotros los cimientos
son los principios de la estática que también rápidamente los veremos, pero que ustedes ya los tienen fotocopiados y también los tienen en el blog. Entonces, los principios de la estática nos dicen lo siguiente. El primer principio, que habla de la primera problemática, que es reducir, ¿no es verdad? Dice, el efecto de un sistema de fuerza es equivalente a una sola fuerza llamada resultante. ¿No es verdad? Primero de la problemática, un sistema de varias fuerzas, reducir a la resultante. Esto lo han visto ustedes en Física 100, y aquí podemos ver, por ejemplo, que en estos grafiquitos, que en este, si tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2 aplicadas en este punto, la resultante, que es la suma vectorial, esta fuerza R, tiene exactamente el mismo efecto sobre el cuerpo que estas dos que están actuando. Aquí vemos un cuerpo cortado, ¿no es verdad? Donde tenemos cuatro fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, son fuerzas concurrentes en este caso, y vemos que si estas fuerzas forman un polígono cerrado, va a estar en equilibrio, y si no, va a haber una resultante. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la sumatoria vertical, primera, segunda, tercera, cuarta fuerza. Si el polígono no está cerrado, quiere decir que esto se va a mover, hay resultante. Y la resultante es unir el primer punto con el último punto del polígono de fuerza. ¿No es verdad? Y si queremos equilibrar, entonces la equilibrante es opuesta. Cerramos el polígono y de esa manera no hay sumatoria de horizontales diferente de cero. Igual acá podemos ver varias fuerzas que están actuando. Por ejemplo, en este cuerpito, las fuerzas que se llevan vectorialmente una tras de otra no cierran el polígono, por lo tanto hay resultante y esto se va a mover. Pero en cambio, en este caso, aplicada a la primera, la segunda, la tercera y la última, cierran, por lo tanto, este cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ya este es un elemento de máquina en el que hay varias fuerzas de trabajo y varias fuerzas de apoyo. Entonces, si el polígono es cerrado, entonces esto va a estar en equilibrio para el diseño. ¿Y cómo lo hacemos? Con las tres ecuaciones sumatorias de horizontales, de verticales y de momento cero. Entonces, es el primer principio de estática, la resultante. Segundo, la equilibrante. Segundo principio. Dos fuerzas para que estén en equilibrio deben ser opuestas. ¿Ya? El polígono de fuerza debe ser cerrado, lo que acabo de mostrarles. Pero, ¿cómo entonces equilibramos nosotros si es una resultante? Equilibrando con una opuesta. Aquí podemos ver nosotros este sistema de fuerza. Forma un polígono cerrado, por lo tanto está en equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay resultante, ¿no? Pero en este caso, fíjense, primera, segunda, tercera, hay resultante. Entonces tenemos que equilibrar, ¿cómo? Con una fuerza opuesta a la resultante. Estas son las ecuaciones de equilibrio con las que vamos a trabajar, queridos jóvenes. Bien, ¿qué más? El tercer principio dice que si tenemos un sistema en equilibrio, si tenemos un sistema y le aumentamos un sistema nulo, el sistema no cambia. Eso no lo utilizamos mucho, pero está como principio. Y este es sumamente importante porque nosotros, los elementos que son parte de un equipo, parte de una máquina, es decir, son un elemento parte de un todo, no están volando en el aire, ¿no es verdad? Entonces se van a apoyar en los otros elementos de la máquina y van a ejercer acciones que van a crear reacciones. Entonces, para que se mantenga el equilibrio, dice el cuarto principio de acción y reacción, que a toda acción corresponde una reacción igual en intensidad, pero de sentido contrario. Esa es la reacción de Wien. Y bueno, entonces aquí podemos ver con estos cuadritos, aquí por ejemplo tenemos esta esfera que está sobre una tabla y obviamente si nosotros le quitamos la tabla va a caer. Entonces si le ponemos la tabla y le empujamos para arriba, si es muy fuerte la fuerza, se va a ir para arriba la esfera. Y si no equilibra, se va a ir para abajo. Por lo tanto, aquí a la acción, para que esto no se mueva, hay una reacción igual. Aquí vemos que estos jóvenes están jugando al tirar la soga. No sé si se acuerdan, ojalá ustedes hayan jugado esto. Por lo menos en mi época se jugaba aquí. Le poníamos a un barro, agua y hasta otras cosas que no puedo nombrar, y era jalar la soga a ver quién se untaba los pies, ¿no? Entonces, acción, reacción. Equilibrio mientras esto no se mueva, pero el que ganaba lo metía todos al barro, ¿no? Aquí, acción de la pelota, reacción de la pared. Aquí, acción y reacción. Quiero que andéis, no quiero andar. ¿No es verdad? Y finalmente,
como un otro principio está la transmisibilidad. Es decir, nosotros si tenemos una fuerza, es posible desplazar la fuerza sobre su misma línea de acción siempre que este elemento no sea deformable, que es lo que nosotros tenemos como principio en isostática. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos vamos allá a las cabañas y resulta que el autito en el que hemos ido había estado un curichi y llovió y no puede salir y resulta que acá no podemos empujar porque hasta acá está el barro, entonces ¿qué hacemos? Atamos una soga y jalamos. Sí, es la misma acción, empujar o jalar, ¿ya? Porque la línea de acción hace que la fuerza tenga el mismo efecto, que se transmite. Es el teorema de transmisibilidad. Y bueno, el teorema de Variñón dice que el momento en la resultante es igual al momento de la, respecto al mismo punto de la fuerza componente. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? El momento respecto de este punto. Fuerza por distancia más fuerza por distancia. Porque son dos fuerzas. Y girarían después de este punto positivo. Se suman, ¿no es verdad? Pero esta es la resultante. Esta la llamo con el polígono de fuerza o haciendo la sumatoria de fuerza. Esta resultante. Entonces, el momento respecto a este mismo punto, R por D es exactamente igual a la suma algebraica de las componentes. Bien, entonces estos son nuestros fundamentos, queridos jóvenes, que ustedes los tienen ya grabados, fotocopiados, y que les va a servir cualquier rato. Y en base a esto sí, ya podemos pasar a lo que es la solución de ejercicio. Entonces, antes de proceder a los ejercicios que ahorita les voy a mostrar, queridos jóvenes, es importante, ya les dije en la clase pasada, que ya se ha elegido el ayudante para nuestra materia. El ayudante es Abdala, es un excelente ayudante. Ya tienen que aprovecharlo. Ahora, él ya en coordinación conmigo, ahora ha pasado ya las opciones de ayudantía. Entonces, por favor, respóndanle en el WhatsApp, ¿ya? Para que él, en función a la mayoría, adopte cuál va a ser el horario de ayudantía. Ahora, una cosa que yo le he sugerido y que también le han pedido a ustedes, y eso está bien, es que él sus clases de ayudantía las grabe y que estén disponibles para que algunos compañeros que tienen algún cruce por otra materia, otra ayudantía, etcétera, puedan también aprovechar lo que el ayudante les va a dar. ¿Ok? Bien, jóvenes, esa era la recomendación que quería dar. Bueno, pasaremos entonces ahora a algo que ustedes ya tienen. Ay, no sé, este equipo, porque me he prestado. Digan ustedes que ahorita me aparecía aquí una mancha. Ay, ya desapareció. Disculpen, jóvenes, me aparecen manchas aquí en el Zoom. Bueno, vamos a ver. Ustedes, dentro de las hojas que he dejado para que se fotocopien, hay un grupo de ejercicios resueltos. Y en el primer bloque de ejercicios resueltos hay esto que es importante y que todavía no lo habíamos hablado, que nos resuelve el problema de, ¿se acuerdan? Nuestro primer problema, la resultante, pero otro problema es descomponer. Es decir, yo tengo esta fuerza F, trabajar con esta fuerza que es inclinada respecto al sistema cartesiano es muy incómodo. Entonces, para eso, nosotros aplicamos las funciones trigonométricas, formándose un triángulo rectángulo acá. El coseno de alfa, ¿se acuerdan ustedes? F de X, o sea, adyacente sobre hipotenusa, el seno opuesto sobre hipotenusa. Entonces de acá nosotros podemos despejar y tenemos que las componentes de una fuerza, por ejemplo, la componente de esta fuerza F respecto al eje X es igual al producto de la fuerza por el coseno. ¿Por qué? Porque al hallar el coseno de despejar vemos que F de X es la fuerza por el coseno. Y en el sentido Y, al despejar del seno, tenemos que, no se olviden porque lo vamos a utilizar cientos de veces, la componente de esta fuerza en sentido vertical, la fuerza por el seno. En sentido horizontal, la fuerza por el coseno. ¿Ya? Y para hallar el ángulo de inclinación, porque si tenemos nosotros, ahora nos vamos al otro lado, tenemos las componentes, pero queremos hallar la fuerza y su ángulo de inclinación, bueno, pues el ángulo de inclinación tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Entonces,
el ángulo tangente, cateto opuesto sobre adyacente, el ángulo, la inversa de la tangente. El arco tangente, FY sobre el X. ¿Ya? Y si tenemos la componente X y la componente Y queremos hallar la fuerza por Pitágoras, ¿se acuerdan? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, con esto no tenemos ninguna dificultad. Y ya podemos empezar a trabajar. Por ahora, queridos jóvenes, como ustedes tienen esta fotocopia, ojalá la tengan y tengan a mano y les sirva para practicar un poco. Aquí, por ejemplo, nosotros como primer ejercicio resuelto, porque después los cálculos ustedes los pueden revisar y si hay errores, puede ser que pillen. Entonces, me dicen, profe, en este equipo, en este ejercicio hay error. Pero lo que vamos nosotros es que, por ejemplo, en este ejercicio, tenemos este mástil donde hay una polea, ¿ya? Y aquí hay un cable que está soportando esta carga de 200 kilogramos peso, ¿ya? No es masa. Directamente, es que es muy incómodo trabajar con Newton, ¿no es verdad? Yo prefiero que trabajemos con lo que es de uso, aunque Newton está en el sistema internacional, pero más cómodo para nosotros hablar en kilogramos, ¿no es verdad? Va a decir, a ver cuánto pesa esta barra que vamos a soldar acá. Un Newton, y hasta ahí llegamos, ¿no? Pues si dicen en kilos, sabemos. Bien, entonces aquí tenemos esta fuerza que está actuando acá en esta polea y está aquí anclado al muro. Y este elemento tiene que soportar la polea. Entonces, como tenemos esta fuerza, ya que va a jalar, entonces, acción acá, esto seguramente va a jalar para acá. ¿No es verdad? Y como estas dos fuerzas van a intentar llevarlo esto hacia la pared, entonces esto va a oponerse. Por lo tanto, aquí vamos a tener T1 y T2, que son nuestras incógnitas. Aquí es hallar el valor de las tensiones para que esto esté en equilibrio. Entonces, tras que escuchamos nosotros equilibrio, sumatoria de horizontales 0, sumatoria de verticales 0, sumatoria de momentos 0. En este caso son dos incógnitas, es sistema concurrente, vamos a necesitar solamente sumatoria de horizontales y de verticales. Aquí podíamos trabajar, pero es un poco incómodo, entonces cuando la fuerza no está muy clarita, uno para tener una visión más clara puede hacer lo que se llama diagrama de cuerpo libre, pero si no hay problema aquí mismo se puede trabajar. De todas maneras, aquí fíjense, esta es la fuerza del peso, 200 kilogramos peso, 200 kilogramos fuerza. Esta es T1, esta es T1, que va a ir para arriba, y esta es T2, que va a ir para abajo, y aquí están ya los ángulos en función a esta inclinación. Eso es cuestión suma resta de ángulos, ¿no es verdad? Ahora, puede ser que nosotros, al hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, o aquí mismo al trabajar, puede ser, claro que aquí claramente se ve, pero que esta fuerza no sea para arriba, sino que jale para allá. O nosotros inicialmente decimos que es para abajo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos bien o no? Es cuando, dado el sistema, aplicamos sumatoria de verticales 0. Aquí está. Fíjense, todas son o vertical o con los senos, proyección seno. Una ecuación. Sumatoria de horizontales 0. Toda la fuerza multiplicada por los cosenos de su ángulo, ¿no? Y entonces, resolviendo el sistema, tenemos que nos sale el valor de la tensión 1 y de la tensión 2. Ahora, como en este caso, tomada la fuerza con estas direcciones que ya están dadas, pero los sentidos que hemos asumido, aquí T1 y T2 nos han dado resultados positivos. Eso quiere decir, queridos jóvenes, que en efecto, los sentidos que le hemos dado inicialmente, que hemos asumido nosotros para la tensión 1 y para la tensión 2, son los que habíamos adoptado porque los resultados nos han dado tanto la intensidad de la fuerza como el sentido positivo, ya, el signo positivo, asegurándonos que nuestro sentido estaba bien. Ahora, si nosotros lo hubiéramos tomado equivocado, nos hubiera dado el mismo resultado, pero el valor con signo menos. Eso quiere decir que el sentido que inicialmente le asignamos no es el real o verdadero. ¿Ven? Entonces, queridos jóvenes, yo sé que esto no es nuevo para ustedes. En física 100 no lo han visto obviamente es muy larga la materia, no lo han llegado a ver en detalle, pero hemos
al menos conversado con sus profesores, hemos coincidido en que las fuerzas las pueden manejar ustedes bien, ¿no? Aquí, este segundo ejercicio que tengo, revísenlo, háganlo, ya, es un bloque de reflectores, ya, para un hangar, ya, que es un taller, ¿no? Y aquí esto está mediante tensores anclado a el techo, o el tumbado, como quieran llamar, aquí hay una viga de sostento, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los ángulos, como dato son los ángulos, estos ángulos acá, ¿no es verdad? Y el peso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí trabajamos, si quieren hacen diagrama de cuerpo libre, pero aquí directamente podemos trazar así tenuemente una horizontal, aquí tenemos la vertical, y como esta línea de acá es paralela a esta, entonces este ángulo por ángulos entre paralelas se repite, y aquí está. Aquí están las tres fuerzas, ¿no? Ahora, como esto está jalando para abajo, lo más probable es que tanto la tensión 1 como la tensión 2, para evitar que esto se vaya para abajo y esté equilibrado, sean para arriba. Entonces, ponemos T1 para arriba, T2 para arriba y resolvemos ¿cómo? ¿De qué manera? Como es sistema concurrente, solamente necesitamos sumatoria de fuerzas horizontales 0 y sumatoria de fuerzas verticales 0, resolviendo el sistema y hallando en conclusión, ya haciendo la operación, que eso es cuestión mecánica, una calculadora se encarga, pero hemos hallado el valor de T1 y T2, que en este caso también ratifica la suposición de que como este peso por gravedad va para abajo, esta fuerza para evitar que esto caiga, tienen que ser para arriba. Bien, nos da positivo. Y así, de igual manera, aquí tenemos otra fuerza, ¿no? Aquí nos dice que hallemos ya esto hay que hallar la equilibrante, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos las fuerzas que están actuando más la equilibrante. Es decir, tenemos que ver cómo va a ser la equilibrante, para arriba, para abajo, etcétera. Y ya en la sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales, tomar ya como componente, fíjense ustedes, la componente de EX o EY, porque es parte del sistema para que esto no se mueva. ¿No es verdad? Son varias fuerzas, no sabemos si se mueve o no se mueve. En este caso no había problema, porque esto no se va a mover, no tiene que moverse. Pero aquí ya es más complicado, en el sentido en que son varias fuerzas y no sabemos si se mueve o no se mueve, para dónde y con qué ángulo. Entonces aquí, haciendo sumatoria de la fuerza 0 en vertical y en horizontal, tomando en cuenta ya la equilibrante, hallamos las componentes de la equilibrante. Cuánto es Y y cuánto es X. Si estas componentes nos dan positivas, como este caso, quiere decir que la equilibrante es en realidad en este sentido. Si no, algo nos daría negativo y tendríamos que cambiar, ¿no? ¿Y cómo sabemos la magnitud? Pitágoras. Cabalmente lo que acabamos de ver aquí al empezar. ¿Ven? En este caso, las componentes las tenemos de E, entonces hallamos por Pitágoras cuánto es la fuerza y hallando la tangente y su inversa hallamos el ángulo de inclinación. ¿Ven? Aquí está. Entonces, pueden ver, queridos jóvenes, que esto es sencillo. No hay por qué temer, decir, ay caramba, isostática, hasta aquí llegó la sabiduría. No, es todo sencillo y todo es ponerse a trabajar cuidadosamente con los sentidos y las intensidades. Ese es el consejo. Nunca se olviden, para nosotros en la materia, aunque ustedes que en física 100 hayan visto lo diferente, olvídense, ustedes se están preparando para diseñar elementos, ¿ya? Y en diseño tenemos que respetar lo que es natural para nosotros, ¿ya? Positivo en un sentido, a la derecha, positivo hacia arriba, giro horario, momento positivo, porque eso nos ayuda en ya el diseño de elementos. Ahora, en este ejercicio que les he puesto para ustedes, fíjense, ya aquí es una barra donde están actuando varias fuerzas, todas son verticales, ya no es un sistema concurrente, ¿no es verdad? Y entonces dice, ¿cómo podés hallar acá los valores de R1 y R2
para que esto esté en equilibrio. Entonces aquí tenemos ya sumatoria de verticales 0 y sumatoria de horizontales 0 y sumatoria de momento. Entonces hay que utilizar las ecuaciones que sean necesarias. Igual en esto, yo les pido por favor, queridos jóvenes, que los analicen. También analícenlo. Yo les he pasado un ejercicio casi completamente resuelto en la fotocopia. Con ese vamos a trabajar conmigo la siguiente clase, el miércoles. Pero esto yo les pido, jóvenes, mírenlo, es un buen repaso para ustedes, ¿ya? Ese es mi consejo de amigo que les puedo dar. Y después, no duden en cada clase, si tienen una pregunta, una consulta que hacer, pues háganla. Yo con todo gusto, no voy a enojar, aquí no he venido a enojarme, sino he venido a ayudarlo, ¿no? Y a que aprendamos, porque saben que uno cuando está en física 100, por ejemplo, el profesor dice, a ver, me van a hacer estos 100, no, 150 ejercicios de Tito, dice, no, como pucha, como si yo no tuviera más que hacer. Y un 150, es igual que en las derivadas o en las integrales, ¿no es verdad? Uno no entiende por qué ni para qué. Pero aquí yo quiero que nos ubiquemos, queridos jóvenes. Estamos aprendiendo y repasando el uso de las fuerzas sobre elementos, porque después estos elementos tienen que ser diseñados. Entonces ahí hay acciones y reacciones, hay fuerza de trabajo, hay dimensiones que tiene que tener un elemento. Pero todo eso en función a un correcto manejo de la fuerza en sus correspondientes valores positivos y negativos y de los momentos. Bien, yo creo que con para que no nos cansemos mucho y para que vayamos a buscar el locro, voy a dejar de compartir y escucho si tienen alguna consulta, ¿ya? Y si no, nos veríamos el miércoles ya para seguir. Tráiganlo el ejercicio que les he puesto en la fotocopia, en un sistema de fuerza no concurrente sobre una barra, y vamos a entrar también a lo que son los centros de gravedad. ¿Listo? Bien, los escucho, queridos jóvenes. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Perdón, ingeniero, ¿la fotocopiadora AAA atiende en los horarios de la tarde? Sí, atiende hasta la señora me ha dicho que hasta las 6 de la tarde. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. Bien, jóvenes, entonces, no viendo más, vámonos a buscar el locro. Ya, cuídense mucho y nos vemos el miércoles a las 11:30. Que les vaya muy bien, chicos. Ya, cuídense. Gracias.